El segundo ruido cardíaco se debe al cierre de las válvulas sigmoideas, aórtica y pulmonar, que se produce justamente después del pulso arterial carotidio en diástole. Este cierre es casi sincrónico. Primero cierra la válvula aórtica y después la pulmonar. Su sitio máximo de auscultación está en los focos de la base, aórtico y pulmonar, y accesorio del aórtico. Sus caracteres acústicos son los de un ruido más intenso, breve y agudo que el primero y que sigue al pequeño silencio como clac o dub. De ahí que la onomatopeya puede ser tam clac o lub dub. Hasta los 25 años de edad, aproximadamente, el segundo ruido es más intenso en el foco pulmonar que en el aórtico. Después los términos se invierten, pues las válvulas aórticas se modifican al aumentar la tensión arterial. Escuchémoslo. Su morfología en el fonocardiograma muestra tres componentes vibratorios. Los primeros son casi inaudibles y son musculares, debido a la contracción ventricular al final de la sístole. El segundo grupo es el fundamental y el que se oye y se debe al cierre valvular sigmoideo. A su vez comprende dos grupos. El 2A corresponde a la válvula aórtica y el 2P a la pulmonar. El tercer componente es vascular, poco audible porque de poca intensidad. Normalmente el componente valvular de apertura mitral y tricuspidia no se oye. Con el enfermo semirreclinado, respirando normalmente y auscultando el foco pulmonar, se ve que ambos componentes, aórtico y pulmonar, se separan normalmente en inspiración, porque aumenta el gasto ventricular derecho, por lo que se prolonga la sístole del ventrículo derecho y se retrasa el cierre de la pulmonar. Ambos componentes se fusionan en expiración, pues al aumentar el gasto ventricular izquierdo se retrasa el cierre aórtico y se adelanta el cierre pulmonar. Este hecho es de gran interés diagnóstico en la comunicación interauricular. Por lo tanto, en el desdoblamiento fisiológico o respiratorio del segundo ruido hay dos componentes en inspiración y uno solo en expiración. Pues el cierre aórtico coincide por lo general con el cierre pulmonar. La imagen muestra esta separación en inspiración y su fusión en la expiración. Por otra parte, señala que coincide con la incisura dicrótica. En efecto, la referencia mejor del segundo ruido es la incisura dicrótica del pulso carotidio, aquí señalada con la letra C. El componente pulmonar es sincrónico o algo posterior al nadir de la incisura. En cambio, el electrocardiograma es referencia poco precisa para identificar este ruido, ya que corresponde al final de la onda T, y ello puede ser cambiante, pues el espacio QT es variable. El segundo ruido debe auscultarse con el enfermo acostado, pues en posición sentado de pie disminuye el retorno venoso y por lo tanto desaparece el componente pulmonar. Si en posición de pie, durante la inspiración, el desdoblamiento, en vez de atenuarse o desaparecer, se mantiene o aumenta, indica enfermedad pulmonar, enfisema, en un enfermo mayor de 40 años y sin cardiopatía.
Cuando se mantiene durante la respiración, es decir, la inspiración la aumenta y la expiración solamente lo debilita, este desdoblamiento se llama permanente o persistente. Lo vemos en esta imagen donde se ve que en inspiración la separación entre ambos componentes es mayor que en expiración. Es propio de la estenosis pulmonar y el bloqueo completo de rama derecha y también de la hipertensión pulmonar primitiva o secundaria a estenosis mitral o comunicación interventricular y en la insuficiencia mitral. Cuando ambos componentes del segundo ruido están ampliamente separados y la respiración no los modifica, se habla de desdoblamiento fijo y es propio de la comunicación interauricular. Esta separación no se modifica porque ambas aurículas se llenan de la misma manera al haber una comunicación entre ellas. También es fijo en la insuficiencia ventricular derecha. Por lo tanto, el desdoblamiento de la comunicación interauricular es aquel que no se modifica con la respiración. Escuchémoslo. Normalmente, como ya hemos dicho, el segundo ruido durante la expiración se oye como único. Es la inspiración que lo desdobla. Cuando en cambio se desdobla en expiración, se conoce como desdoblamiento paradojal. Se ve en el bloqueo completo de rama izquierda y en el síndrome de Wolff-Parkinson-White tipo B, por retardo eléctrico del ventrículo izquierdo, porque primero se contrae el ventrículo derecho y después el izquierdo. De ahí que primero se presente el componente pulmonar y después el aórtico. Y por el retardo mecánico del ventrículo izquierdo, se retarda su sístole y por ende el componente aórtico. Se presenta después, como sucede en la estenosis aórtica, la hipertensión arterial y la isquemia del ventrículo izquierdo. Aquí lo vemos en la estenosis aórtica, pero recordar que a veces el componente pulmonar puede quedar encubierto por el soplo sistólico eyectivo. Escuchémoslo. Es decir, el cierre aórtico se hace con retraso cuando el tiempo de eyección del ventrículo izquierdo está prolongado. El segundo ruido se desdobla en expiración, pues el cierre pulmonar precede al aórtico, pero en inspiración el cierre pulmonar se retrasa, como ocurre normalmente, y el segundo ruido se convierte en único. No solo lo da el bloqueo de rama izquierda, sino cualquier lesión que sobrecargue al ventrículo izquierdo y prolongue su tiempo de eyección. Las extrasístoles ventriculares también pueden provocar el desdoblamiento tanto del primero como del segundo ruido, y además provocar un desdoblamiento paradojal del segundo ruido cuando se originan en el ventrículo derecho. Escuchémoslo. Puede presentarse también en sujetos normales. Por ese motivo, no puede tomarse como índice de cardiopatía
o de insuficiencia cardíaca. Como hemos visto con el primer ruido, también el segundo ruido puede ser intenso o apagado. Veremos primero el componente pulmonar y después el aórtico. El componente pulmonar y por ende el cierre de la pulmonar está disminuido cuando la válvula está estenosada. Esto se debe en parte a la inmovilidad de la válvula y en parte a la disminución de la presión arterial pulmonar, por lo que la válvula se cierra con menor fuerza. Pero recordar que el cierre pulmonar normalmente puede no oírse. El aumento de intensidad del componente pulmonar suele presentarse en la hipertensión pulmonar, en especial en el corazón pulmonar agudo y subagudo, y cuando el ventrículo derecho está muy dilatado, como sucede en una comunicación interauricular. En este caso, el ventrículo derecho, al desplazarse, puede formar la punta del corazón y por ese motivo el componente pulmonar se oye bien en la punta. Escuchémoslo. El componente aórtico se oye apagado tanto en la insuficiencia como en la estenosis aórtica grave y en el shock por disminución de la tensión arterial. El aumento de su intensidad se oye en la hipertensión arterial. En efecto, se dice que el segundo ruido es intenso en el foco aórtico, en la hipertensión arterial, y en el foco pulmonar, en la hipertensión pulmonar. Vamos a escucharlo primero en una estenosis aórtica, precedido de un soplo sistólico de eyección, y luego en una insuficiencia aórtica, seguido por un soplo diastólico de timbre fluyente o soplante de regurgitación. Escuchémoslos. En la dilatación de la aorta por arterioesclerosis, en los aneurismas, en la aortitis sifilítica, el segundo ruido se vuelve sonoro, metálico, musical, como tañido de campana. De ahí que se llama clangor, o segundo ruido clangoroso, porque se parece al sonido de una trompeta. Debe ocultarse en los focos aórticos. En la estenosis mitral de larga data, al provocar ateroesclerosis de la arteria pulmonar, también puede oírse en el foco pulmonar. Escuchémoslo en un aneurisma de aorta. Ambos ruidos, el primero y el segundo, suelen oírse apagados en el enfisema, en el derrame pericárdico y pleural, en la obesidad y en mujeres con mama voluminosa. Escuchémoslos. En oportunidades, además del primero y del segundo ruido,
puedan auscultarse otros, el tercero y el cuarto. El tercer ruido es protodiastólico y está separado del segundo por un espacio de 0,12 segundos. El cuarto ruido es presistólico, telediastólico, y se presenta antes del primer ruido. Normalmente, el cuarto ruido puede oírse en personas delgadas y suele simular un primer ruido desdoblado. El ruido auricular se produce cuando los ventrículos se resisten al llenado y puede tener un origen derecho o izquierdo. Como es auricular, es presistólico o telediastólico. Esa contracción auricular es la que termina el llenado ventricular. Los cuartos ruidos izquierdos se oyen mejor en la punta, mientras que los derechos se oyen en la parte baja del borde esternal izquierdo y pueden aumentar con la inspiración como todo evento derecho. El cuarto ruido puede ser causado por cualquier condición que aumente la resistencia al llenado ventricular, es decir, cuando el ventrículo no se dilata bien, como suele suceder en la estenosis aórtica, la hipertensión arterial, la cardiopatía isquémica. El cuarto ruido derecho se percibe en cambio en la estenosis pulmonar y en la comunicación interauricular. Se ausculta mejor en cuarto espacio intercostal izquierdo. Abajo se ve un cuarto ruido izquierdo en la hipertrofia ventricular izquierda. Este se oye mejor en la punta. Ambos indican que hay cambios patológicos en uno u otro ventrículo, una hipertrofia, pero no necesariamente implican la presencia de insuficiencia cardíaca. Desaparecen cuando hay fibrilación auricular. Su morfología es la de un ruido de baja frecuencia, por lo que se oye mejor con campana, y se sitúa entre las ondas P y Q del electrocardiograma y coincide con la onda A del flebograma. Su carácter acústico es el de un ruido poco intenso, de tono bajo, en presístole, muy cerca del primer ruido. Escuchémoslo. El tercer ruido es también un ruido de baja frecuencia y se oye mejor con campana. También es derecho e izquierdo y se origina en protodiástole, esto es, durante el llenado ventricular rápido. Está separado del segundo ruido por un espacio de 0,12 segundos. Entre ambos se ubica, cuando existe, el chasquido de apertura. El chasquido de apertura corresponde al vértice de la V del flebograma cuando se abre la mitral, y el tercero viene después, en cuanto empieza el llenado ventricular rápido. Normalmente puede oírse en jóvenes sanos con eretismo cardíaco y vagotonismo y en posición acostada. En posición de pie desaparece. La presencia de este ruido en los jóvenes se desconoce. Si se oye después de los 40 años, hay que sospechar un galope. Esta imagen muestra un tercer ruido en la insuficiencia mitral. El soplo sistólico borra el componente aórtico del segundo ruido. Cuando el ruido se palpa, se llama tremor cordis, pero ya es patológico, pues indica un ritmo de galope. Ya hemos señalado que tanto el cuarto como el tercer ruido se presentan en distintos momentos de la diástole.
El cuarto ruido es auricular y precede al primero, se sitúa en presístole. El tercero es ventricular y se sitúa en protodiástole y sigue al segundo ruido y aparece después de la onda T del electrocardiograma. Entre el segundo ruido y el tercero se sitúa el chasquido de apertura cuando existe, como vemos aquí, en una enfermedad mitral. Primer ruido, soplo sistólico, segundo ruido, chasquido de apertura, tercer ruido y rolido diastólico. Además de su cronología, también es distinta su significado clínico. La presencia de un cuarto ruido indica que el ventrículo no se rellena bien, pero que puede no ser insuficiente. Puede estar hipertrofiado, pero no insuficiente. En cambio, un tercer ruido indica siempre un corazón enfermo. Raramente se oyen jóvenes sanos por debajo de los 40 años. Escuchémoslo. Para algunos se debería a la vibración de la pared ventricular al llegar la sangre desde la aurícula durante el llenado ventricular. Y para otros se relacionaría con la tensión de las válvulas auriculoventriculares al ascender el anillo cuando las mismas se cierran. Es un ruido sordo, poco intenso, de baja frecuencia. En la insuficiencia mitral puede llegar a ser chasqueante, simulando un chasquido. El tercer ruido izquierdo se oye mejor en la punta y mejor aún en decúbito lateral izquierdo de Paschon. Se presenta cuando aumenta el flujo a través de la mitral, como sucede en la insuficiencia mitral, la comunicación interventricular y el conducto arterioso persistente. Y en la insuficiencia ventricular izquierda porque aumenta la presión de fin de diástole. En protodiástole, cuando se produce el llenado ventricular rápido, no puede distenderse bien el ventrículo, por lo que sus paredes vibran, provocando el tercer ruido. En la estenosis mitral estrecha, como no se puede producir un llenado ventricular rápido, no se produce tercer ruido, a pesar del aumento de presión en la aurícula izquierda. El tercer ruido derecho se oye mejor en la parte inferior del reborde esternal izquierdo. Como todo ruido derecho puede aumentar durante la inspiración. Se debe al llenado rápido del ventrículo derecho. Por lo tanto, se presenta en toda patología que aumenta la presión en la aurícula derecha. Por ejemplo, la insuficiencia tricuspidia, la pericarditis constrictiva y la insuficiencia ventricular derecha. Cuando se habla de ritmo de galope, se quiere significar siempre una patología, pues prácticamente siempre equivale a insuficiencia cardíaca o por lo menos la precede. El galope es un ritmo a 3 tiempos por la presencia de los 2 ruidos normales y un ruido agregado, el tercero o el cuarto, que está más acentuado y además se ve y se palpa, y que se presenta con la cadencia del galope cuando la frecuencia cardíaca está entre 90 y 120 latidos por minuto. Si hay taquicardia, ambos ruidos agregados se acercan y pueden sumarse al acortarse la diástole. No tiene ningún significado determinado. Los verdaderos galopes son siempre diastólicos y debe insistirse en que no los hay sistólicos. Según su mecanismo de producción puede ser ventricular por tercer ruido patológico, auricular por cuarto ruido patológico, aurículo ventricular o de suma.
Según su cronología, el ventricular es protodiastólico, el auricular es telediastólico o presistólico y el de suma es mesodiastólico. Es un ruido sordo, muscular, poco intenso y da un choque precordial, por lo que a veces es más visible y palpable que audible. El ruido más intenso es el agregado. Si es el cuarto ruido, la onomatopeya sería cuarto ruido, primer ruido y segundo ruido. Y como el acentuado es el ruido agregado, sería ta, ta, ta. Si es el tercero, sería primero, segundo, tercero, ta, ta, ta. El galope ventricular o protodiastólico ocurre siempre en el llenado rápido ventricular en un ventrículo insuficiente. Se ausculta mejor en la punta el izquierdo o a mitad del apéndice xifoides el derecho. Puede aparecer en decúbito de Paschon o en decúbito dorsal de Azulay con el ejercicio y la taquicardia. Su amplitud en el fono es la mitad del segundo ruido. Por lo general no es chasqueante. El intervalo entre el segundo ruido aórtico y el tercer ruido de origen izquierdo o el segundo ruido pulmonar y el tercer ruido de origen derecho varía entre 0,11 o 0,18 segundos. Coincide con el punto F del apexograma, pues es el punto que indica el llenado rápido ventricular. El galope se presenta por aumento del flujo o por insuficiencia contráctil. El aumento del flujo con sobrecarga de volumen o diastólica del ventrículo izquierdo se ve en el conducto arterioso persistente, la comunicación interventricular con gran flujo, la insuficiencia mitral con regurgitación importante. Y el galope del ventrículo derecho se ve en la comunicación interauricular y en la desembocadura anómala de las venas pulmonares. La insuficiencia contráctil de cualquier etiología. El galope ventricular o protodiastólico es más fácil que se presente en la sobrecarga diastólico de volumen con dilatación e hipotonía muscular. Escuchémoslo. El galope auricular o presistólico se presenta cuando hay una contracción enérgica de la aurícula al oponerse una gran resistencia a su vaciado. Se ausculta en los focos precordiales bajos y en la punta cuando es derecho e izquierdo respectivamente. Se oye en presístole o telediástole antes de la onda Q del electrocardiograma, esto es entre la P y la Q, pues después de la Q aparece el primer ruido. Coincide con la onda A del flebograma y con el punto C del apexograma. En el galope derecho, el espacio entre el comienzo de P y el cuarto ruido dura entre 0,07 y 0,16 segundos y en el galope izquierdo entre 0,09 y 0,12 segundos. Cuanto más corto este tiempo, más grave el galope. Se presenta cuando aumenta la contracción auricular o disminuye la distensibilidad de los ventrículos. Aumenta la contracción auricular y por ende la presión de fin de diástole, la insuficiencia cardíaca. Y disminuye la distensibilidad, entre otras causas, la pericarditis constrictiva. Se conocía anteriormente como adiastolia. Se describían dos formas. La debida a acortamiento de la diástole, como sucede en la taquicardia,
y la que se debe a llenado ventricular insuficiente, como sucede en la pericarditis y en la estenosis tricuspidia, que al dificultar el llenado del ventrículo derecho produce hipertensión en la aurícula derecha y por ende hipertensión venosa sistémica con edema, hepatomegalia y ascitis. A diferencia del ventricular, el auricular tiende a presentarse en las cardiopatías con sobrecarga sistólica e hipertrofia ventricular. El derecho, por lo tanto, suele presentarse en la hipertensión pulmonar, la estenosis pulmonar, la trilogía de Fallot, la insuficiencia ventricular derecha. Y el izquierdo se presenta en la estenosis aórtica, la cardioesclerosis, la cardiopatía coronaria e hipertensiva y las miocardiopatías. Como se produce por contracción auricular, cuando hay fibrilación auricular desaparece. Debe diferenciarse de todo evento que pueda presentarse en telediástole, como ser un frote pericárdico, un rolido de Austin Flint y un desdoblamiento de un primer ruido. Cuando la contracción auricular coincide con el llenado rápido ventricular, los dos ruidos se fusionan y se tiene el galope de suma. Esto puede ocurrir cuando hay taquicardia entre 130 y 150 latidos por minuto y se acorta la diástole. Cuando hay bloqueo auriculoventricular de cualquier grado, en oportunidades es responsable la misma digital que el enfermo está tomando. En el bloqueo auriculoventricular de tercer grado completo es intermitente y en el de segundo grado, Mobitz primero, con periodo de Wenckebach, es periódico. Y cuando existe extrasistolia auricular o aleteo auricular. Seguiremos con ruidos agregados, clics y chasquidos, frotes pericárdicos y soplos en general.